Página 41 de 366. La evolución, una teoría en crisis, Michael Denton, 1985. Capítulo 2. La teoría de la evolución. 2.2. Las especies no son inmutables. Se ha dicho que El origen de las especies es uno de los libros más importantes jamás escritos y un libro que sacudió al mundo. Pocas veces han sido más apropiados estos superlativos. Incluso después de un siglo, sigue siendo, en palabras de una autoridad moderna en teoría de la evolución, el mejor y más interesante tratamiento general de la biología evolutiva jamás escrito. La falta de una estructura lógica en el origen hace que sea un libro difícil de resumir, pero los argumentos principales son bastante claros. En su libro, Darwin presenta en realidad dos teorías relacionadas pero bastante distintas. La primera, que a veces se ha llamado la teoría especial, es relativamente conservadora y de alcance limitado y simplemente propone que las nuevas razas y especies surgen en la naturaleza por medio de la selección natural, de ahí el título completo de su libro, El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. La segunda teoría, que a menudo se llama la teoría general, es mucho más radical. Afirma que la teoría especial se aplica universalmente y, por lo tanto, que la aparición de toda la diversidad de vida en la Tierra puede explicarse mediante una simple extrapolación de los procesos que producen cambios relativamente triviales como los observados en las Islas Galápagos. Esta teoría general es lo que la mayoría de las personas piensan cuando se refieren a la teoría de la evolución. Los primeros 5 capítulos tratan principalmente de las pruebas de la teoría especial y de los fenómenos microevolutivos. Uno de los objetivos principales que Darwin perseguía en estos capítulos era demoler el concepto de la inmutabilidad de las especies, y nadie que haya leído El origen de los animales puede negar la habilidad y la fuerza con que reúne las pruebas y presenta sus argumentos. El capítulo 1, Variación bajo domesticación, analiza el poder de la selección en manos del hombre, como lo demuestra el tremendo grado de variación que se ha producido mediante la cría selectiva de diferentes razas de animales domésticos. En el caso de las diversas razas de palomas, Darwin señala el punto muy revelador de que muchas de las variedades, aunque todas descienden de la paloma bravía común, son tan diferentes que la mayoría de los ornitólogos tendrían que clasificarlas como especies separadas. La variación de los animales domésticos proporcionó a Darwin no solo pruebas del poder de la selección, sino también pruebas irrefutables de que los organismos podían experimentar un grado considerable de cambio evolutivo. El hecho de que las diferencias entre las razas domésticas parecieran ser tan grandes como las que existen entre las especies en la naturaleza obviamente tendía a socavar el concepto de la inmutabilidad de las especies. Si las razas domésticas hubieran descendido de un tipo ancestral común, ¿no podrían algunas especies relacionadas haber descendido también, con modificaciones, de un tipo ancestral? En el capítulo 2, Variación en la naturaleza, Darwin muestra cuán arbitrarios son los criterios utilizados por los zoólogos para designar a un grupo de individuos como especie y cómo los mismos criterios podrían aplicarse con la misma facilidad a las variedades en algunos casos y a los grupos de especies en otros. En los 2 capítulos siguientes describe la lucha por la existencia y su consecuencia, la selección natural, a la que están inevitablemente sujetos todos los seres vivos. Admite que la selección en la naturaleza sería una causa de cambio mucho menos eficiente que la selección en manos del hombre, pero sostiene que, dado un periodo de tiempo suficiente, no hay razón para suponer que no podría generar un grado de cambio igual de grande, sino mucho mayor. Como hemos visto, véase el capítulo 1. Darwin vio el fenómeno de la variación geográfica, especialmente como se observó en islas oceánicas aisladas como las Galápagos,
como un poderoso apoyo a la idea de que las nuevas especies habían evolucionado a partir de especies preexistentes. Consideraba que el origen de todas mis ideas se debía más a los hechos de la variación geográfica que a cualquier otra cosa. Curiosamente, como para enfatizar este punto, el primer párrafo de la introducción de El origen se refiere al mismo fenómeno. Cuando estaba a bordo del HMS Beagle, como naturalista, me sorprendieron mucho ciertos hechos sobre la distribución de los seres orgánicos que habitaban Sudamérica. Estos hechos, como se verá en los últimos capítulos del volumen, parecieron arrojar algo de luz sobre el origen de las especies. Darwin abordó sistemáticamente los hechos de la variación geográfica en los capítulos 12 y 13 de El origen de las especies. En este capítulo también vuelve a sus experiencias en el Beagle y a la distribución de las especies en América del Sur y las Islas Galápagos. El estilo seguro de sí mismo de estos capítulos deja claro que consideraba que el fenómeno de la variación geográfica era uno de sus argumentos más convincentes contra la inmutabilidad de las especies y la visión creacionista de la naturaleza. Allí se encontraba lo que parecía una prueba contundente de que, al menos en algunos casos, el origen de las especies no era un acontecimiento sobrenatural, sino el resultado de un proceso perfectamente natural de descendencia con modificación y, aunque Darwin solía ser cauto con respecto a sus afirmaciones evolucionistas, en lo que se refería a la evidencia de la variación geográfica estaba dispuesto a ser inflexible. Hechos como estos no admiten ningún tipo de explicación desde el punto de vista ordinario de la creación independiente. Hechos como la sorprendente relación entre los habitantes de las islas y los del continente más cercano, la relación aún más estrecha entre los distintos habitantes de las islas del mismo archipiélago son inexplicables desde el punto de vista ordinario de la creación independiente de cada especie, pero son explicables si admitimos la colonización desde la fuente más cercana o más accesible, junto con la posterior adaptación de los colonos a sus nuevos hogares. Aunque todas las pruebas de Darwin, incluso las pruebas de variación geográfica, eran en última instancia completamente circunstanciales, los argumentos y observaciones que reunió en los primeros 5 capítulos, así como en los capítulos 12 y 13, le permitieron construir una defensa muy convincente de su teoría especial, que la especiación, el origen de nuevas especies a partir de especies preexistentes, puede ocurrir, y ocurre, en la naturaleza como resultado de procesos perfectamente naturales en los que la selección natural desempeña un papel clave. Si el origen de las especies se hubiera ocupado solo de la evolución de nuevas especies, nunca habría tenido su impacto revolucionario. El libro marcó un hito en el pensamiento occidental solo porque fue mucho más allá al argumentar la tesis general de que los mismos procesos naturales simples que habían dado lugar a la diversidad de los pinzones de las Galápagos habían dado lugar en última instancia a toda la diversidad de la vida en la Tierra y a todo el diseño adaptativo de los seres vivos. Gran parte de El origen de las especies, especialmente los últimos capítulos, no trataba de la teoría especial que dio título al libro, sino de una defensa de su aplicación general. Uno de los argumentos clave que Darwin presenta, y al que vuelve al menos implícitamente en muchos lugares de El origen de las especies, es que una vez que se admite que los organismos son inherentemente capaces de un grado considerable de cambio evolutivo, no podrían entonces, especialmente si se les permite un largo periodo de tiempo, ser potencialmente capaces de experimentar un cambio prácticamente ilimitado, suficiente incluso para superar algunas de las divisiones aparentemente más fundamentales de la naturaleza. Los argumentos y las pruebas convincentes que Darwin había reunido para demostrar que la barrera de las especies no era la discontinuidad insalvable que sostenían los tipologistas tuvieron un enorme impacto psicológico, porque la doctrina de la fijeza de las especies era la piedra angular de toda la visión tipológica del mundo. Como señala Mayr, la elección del título de Darwin para su gran clásico evolucionista, El origen de las especies, no fue casual.
el origen de nuevas variedades dentro de las especies se había dado por sentado desde la época de los griegos. Las especies seguían siendo la gran fortaleza de la estabilidad y esta estabilidad era el quid del argumento antievolucionista. La amenaza que suponía para la tipología el abandono de la doctrina de la fijeza de las especies era evidente para Darwin. Varios naturalistas eminentes han publicado recientemente su creencia de que una multitud de supuestas especies en cada género no son especies reales, sino que otras especies sí lo son, es decir, han sido creadas independientemente. Me parece una conclusión extraña a la que llegar. Admiten que una multitud de formas que hasta hace poco ellos mismos creían que eran creaciones especiales, y que la mayoría de los naturalistas todavía consideran así, y que, en consecuencia, tienen todos los rasgos característicos externos de las especies verdaderas, admiten que han sido producidas por variación, pero se niegan a extender la misma opinión a otras formas ligeramente diferentes. Con la noción de un orden mundial estático amenazada de esta manera, era mucho más difícil aceptar la insistencia tipológica de que las divisiones en la naturaleza eran insalvables, de que la variación biológica era siempre conservadora y el cambio siempre circunscrito por los límites del tipo. Ahora podía considerarse ilimitada y radical y, por lo tanto, potencialmente capaz de generar cualquier grado de cambio o innovación evolutiva. Es cierto que el tiempo necesario para que se produjera la evolución por selección natural tendría que ser muy largo. Como reconoce Darwin en El origen de los seres vivos, cuanto mayor sea el tiempo transcurrido, más posibilidades hay de que surjan variaciones beneficiosas y de que se seleccionen, acumulen y fijen. Sin embargo, la revelación de la enorme cantidad de tiempo transcurrido durante la historia de la vida en la Tierra fue uno de los principales descubrimientos de la geología del siglo XIX. Intentar comprender esta inmensidad impresiona a la mente, como dijo Darwin, casi de la misma manera que el vano esfuerzo por comprender la idea de eternidad. La innegable capacidad de los organismos para sufrir al menos un grado de cambio, junto con el inmenso tiempo disponible, parecía a Darwin que aumentaba enormemente la verosimilitud de sus afirmaciones macroevolutivas. En una eternidad, puede producirse cualquier grado de cambio. Obviamente, los organismos sufrieron cambios que podían heredarse. Si una buchona y una paloma colipavo pudieron derivar de una paloma bravía, ¿por qué, dados periodos de tiempo mucho mayores, un caballo y un pulpo no pudieron derivar de una ameba? Como escribió en El origen de los animales. No veo límite a la cantidad de cambios, a la belleza y complejidad de las coadaptaciones entre todos los seres orgánicos, entre sí y con sus condiciones físicas de vida, que pueden haber sido afectadas en el largo curso del tiempo por el poder de selección de la naturaleza, es decir, por la supervivencia del más apto. Además, Darwin pudo aludir a una gran cantidad de evidencia extraída de los campos de la anatomía comparada y la paleontología que, según él, eran altamente sugestivas de la realidad de la macroevolución y parecían confirmar la validez de la extrapolación. Uno de los descubrimientos más importantes que surgieron del estudio de la anatomía comparada fue la comprensión de que las semejanzas entre los organismos vivos son de dos tipos bastante diferentes. Por un lado, existe el tipo de semejanza en el que una estructura fundamentalmente diferente ha sido modificada o adaptada para fines similares. Esto se conoce como semejanza análoga y se ve, por ejemplo, en la similitud entre la aleta de una ballena y la aleta de un pez, entre las extremidades anteriores de un topo y las de un grillo topo. El otro tipo de semejanza se denomina homóloga y se produce cuando un órgano o estructura fundamentalmente similar se modifica para servir a fines completamente diferentes. Un buen ejemplo de semejanza homóloga es la similitud en el diseño básico de las extremidades anteriores de los vertebrados terrestres. Darwin consideró que la homología era muy sugerente de la realidad de la macroevolución.
¿Qué puede ser más curioso que la mano del hombre, formada para agarrar, la del topo para cavar, la pata del caballo, la pala de la marsopa y el ala del murciélago, estén todas construidas según el mismo patrón y tengan huesos similares, en las mismas posiciones relativas? Podemos llamar a esto conformidad con el tipo, sin acercarnos mucho a una explicación del fenómeno, pero, ¿no es acaso una poderosa sugerencia de relaciones verdaderas, de herencia de un antepasado común? Página 46.